Hola, mi nombre es Mariana Yasmín Cruz Ramírez y yo les voy a hablar sobre el periodo histórico que fue el cardenismo. El cardenismo se llevó a cabo por la persona que es Lázaro Cárdenas del Río, nacido en Michoacán, México, que fue un militar y estadista que participó en la Revolución Mexicana bajo el mando de Martín Castejón. Logró el rango general con apenas 25 años. Ocupó distintos cargos políticos como gobernador de Michoacán, secretario de la Gobernación del presidente a Pascual Ortiz Rubio y finalmente presidente del Partido Nacional Revolucionario. En 1934 fue electo a la presidencia de la República, cargo que sostuvo hasta 1940. Se le conoce por ser uno de los pocos políticos mexicanos que no se enriquecieron durante su ejercicio del poder. Tras servir como secretario de Defensa, en 1945 se retiró a una modesta casa del lago de Pátzcuaro. Allí dedicó el resto de su vida al trabajo social, educativo y agrario, hasta su muerte por cáncer en 1970. El cardenismo fue un gobierno del Partido Nacional Revolucionario, antecesor del Partido de la Revolución Mexicana y también del Partido Revolucionario Institucional, que hoy conocemos como PRI. En México, a principios del siglo XX, vivió un periodo particularmente turbulento en materia política y social. En 1911 terminó el régimen dictatorial conocido como el Porfiriato y se dio lugar a una serie de insurrecciones populares. Estas derivaron a lo largo de 10 años en una guerra civil, conocida como hoy la Revolución Mexicana, que fue de 1910 a 1920. Este conflicto nacional fue tan importante que cambió radicalmente el país para siempre, a manos de numerosos líderes revolucionarios. Sin embargo, una vez hechos con el poder, jamás lograron ponerse de acuerdo respecto al modo de sostenerlo y lucharon unos contra otros hasta morir. Este periodo culminó con la redacción de la Proclamación de la Constitución Mexicana en 1917 y la presidencia de Plutarco Elías Calles. Durante el cardenismo, se nacionalizaron diversas empresas extranjeras, entre ellas las petroleras y las ferrocarriles. Además, se modificó la ley agraria, se ampliaron carreteras y aumentó el gasto político, representando casi un 40% de economía. El cardenismo se caracterizó por ser un gobierno nacionalista y de izquierdas. Creía en un Estado fuerte, capaz de profundizar las reivindicaciones populares que habían motivado a la lucha armada durante la época revolucionaria. La economía en ese sentido constituía una de sus principales preocupaciones. Muchos de estos cambios significaron tocar poderosos intereses, por lo que el Estado contó con el apoyo del Ejército Nacional, de los sectores populares, trabajadores y campesinos, y curiosamente con el de la Iglesia. Una de las medidas más arriesgadas del cardenismo fue arrebatarle a los estadounidenses y británicos el control crudo mexicano, asignándoselo al Estado. Esto causó pocas tensiones internacionales, especialmente con Gran Bretaña, país que amenazó con bloquear a México en su represalia. Fue así que creó Petróleos Mexicanos, Pemex, una floreciente industria hidrocarbúrica, a pesar de que las empresas privadas procuraron llevarse todo lo posible y no dejarle nada al Estado con lo que se pudiese trabajar. Sin embargo, el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial permitió que los intereses estadounidenses consideraran ampliatoria la cooperación con México, con tal de contar con una venta estable de petróleo. Eso no evitó que continuaran las enormes fricciones internacionales. La agricultura mexicana a inicios del siglo tenía aún la huella de la sociedad colonial, de la cual provenía, pero después de las modificaciones introducidas por Cárdenas, no volvió a ser la misma. El reparto de tierras cultivables del norte del país, como había prometido en su momento Emiliano Zapata, alcanzó la cifra de los 18 millones de hectáreas durante el cardenismo. Así, no solo el saldo de las deudas sociales históricas, sino también que conformaban pequeñas unidades productivas. De esta manera, el Estado apoyó movimientos rurales revolucionarios con el movimiento agrarista, el salto a las tierras, el norte de Baja California. Además, introdujo ayudantías económicas para campesinos. Por otro lado, el establecimiento de escuelas rurales permitió ofrecer a niños y a jóvenes el conocimiento necesario para formar centros agropecuarios productivos. El cardenismo creó un número importante de ejidos campesinos, aunque estos ejidos no fueron unidades únicamente relevantes hasta mucho tiempo después. El nivel de vida de la clase campesina mejoró casi inmediatamente. Hay que considerar que el balance de exportaciones de México se había visto muy perjudicado de Gran Depresión, y recién durante los primeros años del cardenismo empezó a levantarse nuevamente. El gobierno implementó un modelo educativo abiertamente dirigido a la educación laica y en abierto contra los
el combate contra el fanatismo y los prejuicios. Este nuevo modelo educativo, que denominó socialista, reflejaba una idea del país más moderna, justa y equitativa. Su foco estuvo en lo agrario como motor de riquezas, así como la industrialización de las ciudades. El cardenismo repartió libros a alumnos de escuelas rurales y urbanas, con enfoques radicalmente distintos en la educación colonizada anterior, en la que se imponían modelos radicales de blancura y catolicismo. Los nuevos libros visibilizaban a los alumnos que la piel oscura y ojos negros, a menudo de sus viviendas rurales, en recursos limitados. Ese fue el nombre del plan principal, el sexenio de Cárdenas. Basado en el distanciamiento de las políticas del gobierno anterior de Plutarco Elías Calles, se enfocaba en brindar apoyo a los movimientos sindicales para impulsar el crecimiento agrario, industrial y urbano en México. El cardenismo fue un modelo que satisfacía las demandas populares. El reparto de tierras durante el cardenismo fue mayor al de la historia de México. En la historia de México resalta un modelo alternativo de la satisfacción de demandas populares, rurales y obreras. Sin embargo, el gobierno siguiente se frenó paulatinamente hasta lograr lo revertido en muchos casos. Al volver a enajear las tierras, se deshicieron de los enormes avances de Cárdenas contra el latifundio, considerarlo. Uno de los grandes reproches del cardenismo es que a pesar de haber insistido en instalar un modelo del país nacionalista y moderno, al abandonar el poder, México no se parecía nada a lo que prometió. Por otro lado, su antiserialista y predica socialista le granjearon muchos extradores. En mi conclusión, el cardenismo fue una gran etapa en México que nos hizo cambiar como subir y crecer como país y darnos cuenta de que valemos mucho, pero no se pudo dar a cabo a causa de que Cárdenas quiso hacer que México fuera otro país que no era.